Giovanni y es el año 1348. Soy un hombre de ciencia en un mundo que se desmorona. Un médico que ha visto cómo la lógica de Galeno y los textos antiguos se quemaban en la hoguera de una realidad que nadie pudo predecir. Si estás escuchando esto, si estas palabras han sobrevivido al fuego y al tiempo, es porque necesitas entender qué se siente cuando el mundo decide morir. No fue una guerra de reyes, ni una invasión de bárbaros. Fue un enemigo invisible, un jinete que no traía espada, sino un hedor dulzón y podrido que se filtraba por las rendijas de las puertas. Me ajusto la máscara. El cuero está rígido y el cristal de los ojos está empañado por mi propio aliento. Dentro del pico he puesto mirra, canela y pétalos de rosas secos. Dicen que protege del miasma, del aire corrupto, pero hoy, mientras camino por las calles de Florencia, el perfume de las flores no puede ocultar el olor a carne quemada y a olvido. Todo comenzó con susurros. Los mercaderes que llegaban de las rutas de la seda hablaban de una oscuridad en Oriente. Decían que en las tierras de Catay el cielo había llovido fuego y serpientes, que la tierra se había tragado ciudades enteras. Nosotros, en nuestra arrogancia europea, nos reímos. Pensamos que eran fábulas de hombres que habían pasado demasiado tiempo bajo el sol del desierto. Pero luego llegaron las galeras a Mesina, 12 naves que traían la muerte en sus bodegas. Cuando los hombres del puerto subieron a bordo, no encontraron seda ni especias. Encontraron un cementerio flotante. Los marineros que aún vivían tenían manchas negras en la piel, tumores del tamaño de un huevo en las axilas y las ingles. Vomitaban sangre. Recuerdo la primera vez que vi a un paciente con la marca. Era un joven panadero, un hombre fuerte, de manos rudas. Cuando bajé su túnica, vi el bulto. Estaba caliente, rojo, palpitante. Él me miró con ojos cargados de una fiebre que parecía quemar el alma. Doctor, me dijo, ¿es esto el castigo de Dios? Yo no supe qué responder. Le apliqué un ungüento de grasa de pato y hierbas. Recité las oraciones de rigor, pero en mi interior sentí un frío que ninguna hoguera podría calentar. Me siento a menudo en mi escritorio, con la única compañía de una vela que agoniza, tratando de encontrar un orden en el caos de la carne. Como médico, mi mente está entrenada para ver el cuerpo humano como un mapa de humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Galeno nos enseñó que la salud es equilibrio, una danza armoniosa de estos fluidos. Pero lo que he presenciado estos últimos meses no es un desequilibrio, es una invasión, una profanación de la vida misma. Recuerdo la primera vez que decidí, bajo el amparo de la medianoche, realizar una disección prohibida en un cadáver fresco que los enterradores habían olvidado en un callejón. El miedo a la excomunión era nada comparado con mi sed de entender qué demonios estaba devorando a mi ciudad. Al hundir el escalpelo en la piel del pecho, no encontré la resistencia habitual de la carne sana.
La piel estaba quebradiza, moteada de lentículas, esas pequeñas manchas oscuras que parecen pecas del infierno. Al abrir la cavidad torácica, el hedor me obligó a retroceder, incluso a través de mi máscara reforzada con especias. No era el olor de la muerte común, era algo metálico, dulzón y profundamente pútrido. Los pulmones, oh, los pulmones. En un hombre sano, son rosados y ligeros como esponjas. En la víctima de la peste, eran masas negras y pesadas, colapsadas por una efusión de sangre corrupta. Al cortarlos, un líquido espumoso y oscuro brotó de ellos. Ahora entiendo por qué los que padecen la variante neumónica mueren tan rápido. No mueren de enfermedad, mueren ahogados en su propia sangre disuelta, tosiendo pedazos de sus propios órganos en cada espasmo. Pero hablemos del bubo, el signo indiscutible de nuestra desgracia. He pasado horas observando su evolución en los vivos. Comienza como una leve inflamación, un nudo duro que se siente bajo la piel del cuello, la axila o la ingle, allí donde los canales del cuerpo convergen. Al principio es del tamaño de una jaba. El paciente siente un calor febril en la zona, un dolor punzante que le impide mover el miembro afectado. Con el paso de las horas, el bubón crece, se torna rojo, luego un púrpura violáceo, hasta llegar a un negro azabache que brilla bajo la luz de la antorcha. Es una fruta podrida que brota del árbol de la vida. He intentado tratarlos de 1000 maneras. He usado ventosas para intentar succionar el veneno hacia afuera, pero solo logré que el paciente gritara hasta desmayarse. He aplicado emplastos de raíces de lirio mezcladas con excremento de paloma y resina, buscando que el tumor madurara y se abriera. Cuando un bubón se abre por sí solo, es un espectáculo de horror. Brota de él un pus espeso, amarillento y veteado de sangre que parece tener vida propia. Si el paciente sobrevive a ese drenaje, hay una posibilidad, una entre 1000, de que la fiebre remita. Pero la mayoría de las veces, la apertura del bubón solo precede a una gangrena fulminante. He observado cómo la sangre de los enfermos cambia. He tomado muestras en mis cuencos de sangría. Al principio, parece normal, pero si la dejas reposar apenas unos minutos, se separa en una capa de suero verdoso y una masa negra, densa, que parece brea. No hay rastro de la vitalidad roja. Es como si la peste hubiera convertido la fuente de la vida en un pozo de petróleo estancado. ¿Y qué decir de la mirada? Hay una anatomía en la mirada del apestado que ningún libro de medicina describe. Las pupilas se dilatan, los ojos se inyectan en sangre por la ruptura de los capilares y adquieren un brillo vítreo. Es la mirada de alguien que ya no pertenece a este mundo, alguien que está viendo las sombras del más allá mientras sus pies aún pisan la tierra. He analizado también el sudor, un sudor frío, pegajoso, que huele a fruta fermentada. He visto a hombres fuertes temblar tanto que sus dientes se rompen, víctimas de escalofríos que ninguna manta puede calmar.
La fiebre de la peste no es como la de la gripe. Es un fuego interior que parece cocer los órganos. He tocado la piel de los moribundos y he sentido que mis dedos podrían quemarse a través de los guantes de cuero. He buscado una lógica en los síntomas. ¿Por qué a unos les salen manchas y a otros no? ¿Por qué algunos mueren en 3 días y otros agonizan durante una semana? La medicina me dice que es el aire corrupto, el miasma que entra por los poros abiertos por el calor del baño. Por eso ahora prohibimos bañarse. La suciedad es nuestra armadura. Pero en mi fuero interno sospecho que hay algo más pequeño, algo invisible que se burla de nuestras teorías. A veces, en la soledad de mi laboratorio, miro mis propios dedos y me pregunto, ¿qué está pasando dentro de mí ahora mismo? ¿Estarán mis humores luchando una batalla silenciosa? La anatomía del horror no está solo en los cadáveres que abro, está en la incertidumbre de no saber si mi propio cuerpo es, en este momento, un santuario o una fosa común en potencia. Cada incisión que hago, cada bubón que limpio, me aleja más de los libros de texto y me acerca más a una verdad terrible. No somos más que sacos de carne y fluidos, tan fáciles de romper como el cristal, y esta plaga es la mano que golpea el vidrio con una indiferencia divina. Cruzar el umbral de mi casa cada mañana es como descender voluntariamente a los círculos del infierno que describió Alighieri. Florencia, mi amada Florencia, la ciudad de los puentes de piedra, de los mercados de seda y del mármol blanco, ya no existe. Lo que queda es una cáscara vacía, un esqueleto urbano que gime bajo el peso de un sol que parece haber perdido su calor, pero no su brillo acusador. El silencio es lo primero que te golpea. Es un silencio espeso, sólido, que se te mete en los oídos como si fuera cera. Ya no se oye el martilleo de los herreros, ni el griterío de los vendedores de fruta, ni las risas de los niños corriendo tras los carros. Solo se escucha el viento arrastrando papeles sucios por la plaza y de vez en cuando un grito lejano, agudo, que se corta de repente, como si una mano invisible hubiera apretado una garganta. Camino por el centro de la calle, evitando las sombras de los aleros. Las puertas de las casas están marcadas con cruces rojas o blancas, una señal de que la muerte ha reclamado ese hogar. En algunas, las puertas han sido clavadas desde fuera por vecinos aterrorizados, condenando a los vivos a morir junto a sus muertos en un encierro atroz. He pasado por ventanas donde manos pálidas golpean el vidrio, implorando un poco de agua o un trozo de pan, pero nadie se detiene. En este tiempo, la caridad es una forma de suicidio. Las plazas, antes lugares de encuentro, son ahora almacenes de carne humana. Como las fosas comunes están desbordadas, los cuerpos se apilan en capas, como si fueran las páginas de un libro macabro. Los enterradores, los llamados Pecchini, se han convertido en los amos de la ciudad. Son hombres sacados de las cárceles, criminales a los que se les dio la libertad a cambio de hacer el trabajo que nadie más se atreve.
cubiertos de harapos, siempre borrachos, con el vino robado de las bodegas de los muertos, cantando canciones obscenas mientras lanzan cadáveres a las carretas como si fueran fardos de paja. He visto cosas que harían que la fe del santo más devoto se hiciera añicos. Vi a una mujer de la nobleza, vestida con sedas desgarradas, arrastrando el cuerpo de su propio hijo por el cabello hacia la calle porque no tenía fuerzas para cargarlo. Vi a perros abandonados por sus dueños merodear por los rincones con ojos hambrientos y bocas manchadas de algo que prefiero no nombrar. La civilización es un barniz muy fino y la peste lo ha lijado hasta dejar al descubierto la madera podrida de nuestra naturaleza. El aire en la ciudad es casi masticable. No es solo el dolor de los cuerpos que el sol de mediodía cocina de forma lenta y constante. Es el humo de las hogueras que el Consejo de la ciudad ordena encender en cada esquina. Queman azufre, maderas resinosas y hierbas amargas, pensando que el fuego purificará el aire corrupto. Lo único que logran es crear una neblina perpetua que pica en los ojos y se pega a la garganta, dándole a Florencia el aspecto de una ciudad fantasma sumergida en un incendio eterno que no consume nada, pero lo marchita todo. Incluso los animales han cambiado su comportamiento. Las ratas, las verdaderas herederas de este reino, son ahora audaces. Se las ve a plena luz del día, moviéndose en hordas negras bajo los muelles del Arno, con sus ojos como cuentas de vidrio observándonos, esperando su turno. Los pájaros han dejado de cantar, parecen haber huido a los bosques, dejando el cielo a merced de los buitres que describen círculos perezosos sobre las cúpulas de las iglesias. Entré en la Santa María del Fiore buscando consuelo, o quizás solo un momento de sombra. El espectáculo era desolador. No había sacerdotes en el altar. Muchos habían muerto. Otros habían cerrado las puertas de sus celdas para no salir jamás. En su lugar había cientos de personas arrodilladas, no rezando, sino aullando. Algunos se golpeaban la cabeza contra las columnas de mármol hasta sangrar. Otros se desnudaban en un rapto de locura, gritando que el fin de los tiempos había llegado y que la ropa era una vanidad innecesaria ante el juicio de Dios. La justicia también ha muerto. No hay guardias, no hay leyes. Los palacios de los ricos que huyeron han sido saqueados, no por ladrones profesionales, sino por vecinos desesperados que buscan algo de comer o un lugar donde esconderse. Pero el oro no sirve de nada en una ciudad donde no hay nadie para vender. He visto mesas de banquetes puestas con cubiertos de plata y cristalería fina, y sobre ellas el cuerpo de un mendigo que entró a morir con la ilusión de ser un rey por una hora. Al caer la noche,
noche, la ciudad se vuelve aún más siniestra. Como no hay nada más ni nadie para encender las lámparas de aceite, la oscuridad es absoluta, solo interrumpida por el brillo anaranjado de las hogueras de purificación. Es entonces cuando se escuchan los pasos de los flagelantes. Llegan desde las puertas de la ciudad, una procesión interminable de sombras que se azotan rítmicamente. El sonido del cuero golpeando la carne húmeda y el coro de sus cánticos monótonos. Kyrie Ellison, Miserere Nobis, se convierte en el latido del corazón de una Florencia moribunda. Yo sigo caminando. Mi vara de madera golpea las piedras del suelo, marcando el compás de mi soledad. Cada vez que doblo una esquina, me pregunto si veré a alguien que reconozca, pero todas las caras parecen la misma, una máscara de terror con los ojos hundidos. Ya no somos ciudadanos, ni médicos, ni artesanos. Somos espectros habitando una tumba de piedra que una vez llamamos hogar. Florencia ya no es una ciudad, es un recordatorio de que cuando la muerte se sienta a la mesa, no hay muros lo suficientemente altos, ni riquezas lo suficientemente grandes, ni oraciones lo suficientemente fervientes para hacerla marchar. Aquí, bajo el cielo de la Toscana, el mundo se ha detenido y nosotros somos las motas de polvo que quedan en el aire después de que el último aliento se ha extinguido. La mañana no comienza con la luz, sino con el peso del cuero. Antes de que el sol asome sobre los tejados de la ciudad, mi ritual de aislamiento debe ser completado. Es una ceremonia de soledad, un bautismo en vinagre y cera que me separa del resto de la humanidad. Mi habitación está impregnada de un olor punzante, el de la maceración de los 4 ladrones, una mezcla de ajenjo, rómero, salvia y menta que, según dicen, permitió a unos saqueadores despojar cadáveres sin enfermar. Yo me baño en ella no por fe, sino por la desesperada necesidad de creer en algo. Primero, me visto con calzones de lino fino, ajustados a los tobillos. Luego, la túnica de tela pesada, que yo mismo he empapado en cera de abejas derretida, hasta que se siente rígida como una armadura. La cera cierra los poros de la tela. Si el miasma es un vapor, espero que resbale sobre mí como la lluvia sobre el caparazón de un escarabajo. Me calzo las botas de cuero de cabra y me pongo los guantes largos hasta el codo, asegurándome de que no quede un solo milímetro de mi piel expuesto al aire de Florencia. Y finalmente, la máscara. Es una pieza de artesanía grotesca. El cuero es negro, endurecido para mantener su forma de ave rapaz. Me la ajusto y siento como el mundo se reduce a 2 círculos de cristal grueso y oscuro. Mi respiración se vuelve pesada, ruidosa, contenida. Dentro del largo pico he dispuesto un nido de hierbas aromáticas.
pétalos de rosas secos, estoraque, ámbar gris y hojas de laurel. La teoría médica dicta que los malos olores transportan la muerte. Si puedo filtrar el hedor de la putrefacción con el perfume de un jardín, quizás mi sangre permanezca pura. Pero cada vez que inhalo, solo siento el sabor seco de la hierba vieja y el calor de mi propio aliento atrapado. Tomo mi vara de madera de avellano. Es mi tercera mano, mi único contacto con el mundo exterior. Con ella golpeo las puertas. Con ella aparto los harapos de los moribundos para ver sus heridas. Y con ella golpeo el suelo para advertir a los transeúntes que se aparten. Distancia, grito a través del cuero de la máscara, y mi voz suena amortiguada, como si hablara desde el fondo de una tumba. Mi primera visita del día suele ser el hospital de Santa María Nueva, o lo que queda de él. Al entrar, el calor es sofocante. Cientos de enfermos yacen en el suelo, sobre paja empapada en fluidos corporales. El aire es tan denso que casi se puede ver. Mi ritual allí es sistemático para no perder la razón. No miro los rostros, solo busco los bubones. Me acerco a un hombre que delira. Con mi vara levanto su túnica. El hedor que emana de sus axilas es capaz de doblegar al hombre más fuerte. El tumor es una protuberancia negra, palpitante, que parece tener su propio pulso. Tomo un bisturí largo, lo paso por la llama de una vela y realizo la incisión. El pus brota con una presión que salpica mis guantes encerados. El hombre lanza un grito que se clava en mis oídos como un clavo ardiente. Aguanta. Le miento. Luego aplico una mezcla de trementina y aceite de rosas, sabiendo que es como intentar apagar un incendio forestal con una gota de rocío. Hay un peso psicológico en esta vestimenta que nadie menciona. La máscara me despoja de mi humanidad a ojos de los demás. Para los niños, no soy un médico. Soy el pájaro de la muerte, una figura de pesadilla que aparece cuando la esperanza se ha ido. He visto a padres cubrir los ojos de sus hijos cuando paso por la calle. Soy el heraldo del final. Y esa soledad es más corrosiva que cualquier ácido. Tras el cristal de mis lentes, mis ojos a menudo se llenan de lágrimas que no puedo limpiar. Si tocara mi rostro con mis guantes contaminados, me sentenciaría a muerte. Así que dejo que las lágrimas se sequen solas, dejando surcos de sal en mis mejillas dentro de la máscara. A veces, la desesperación de la gente rompe mi protocolo. Ayer, una joven se abalanzó sobre mí en un callejón. Estaba loca de dolor, con la piel encendida por la fiebre. Intentó agarrar mi vara, gritando que le diera el aceite milagroso que se decía que yo portaba. Tuve que usar la vara para empujarla, para mantenerla alejada de mi túnica encerada. Verla caer al barro, llorando,
y maldiciéndome como a un monstruo sin alma, me desgarró más que cualquier disección. Ella no entendía que mi crueldad es mi único escudo. Si dejo que uno me toque, si permito que la compasión rompa mi ritual, dejaré de ser un médico para convertirme en un cadáver más en la carreta de la tarde. Regreso a Pada cuando el sol se pone, pero el ritual no termina. En el umbral me rocío con vinagre hirviendo. Me quito la ropa pieza por pieza con una lentitud casi religiosa, dejándola en un baúl de plomo. Me lavo las manos y la cara con vino caliente hasta que la piel me escuece. Solo entonces, cuando vuelvo a ser un hombre de carne y hueso, me permito temblar. Miro mi vara apoyada contra la pared. Está manchada, desgastada por el uso. Es el cetro de mi reino de sombras. Mañana volveré a ponerme la máscara. Volveré a llenar el pico de flores muertas y volveré a caminar entre los espectros. Porque mientras haya un solo corazón latiendo en esta ciudad infecta, mi ritual debe continuar. No por el éxito de la cura, que no llega, sino por el honor de la medicina, que es lo único que me separa de la barbarie absoluta que reina afuera. Cuando la medicina falla y la carne se pudre a pesar de nuestras sangrías, el hombre deja de mirar al médico y comienza a mirar al cielo. Pero el cielo que cubre a Florencia parece de hierro. Las oraciones rebotan en las nubes de humo y regresan a nosotros como ecos vacíos. En estos meses he visto cómo los cimientos de nuestra civilización, la iglesia, la ley y la lógica, se han desmoronado como castillos de arena bajo la marea negra. La fe, que antes era el ancla del mundo, se ha convertido en una tormenta de fanatismo y odio. Los templos, que deberían ser refugio, son ahora los focos de mayor contagio. He visto a los fieles amontonarse en las naves de Santa Cruz, frotando sus cuerpos contra las reliquias de los santos, llorando y gritando hasta que el aire mismo se vuelve irrespirable. Los sacerdotes, atrapados entre el deber divino y el terror humano, ofrecen respuestas contradictorias. Algunos dicen que es un castigo por el orgullo del hombre, otros que es el aliento del Leviatán. Pero cuando el propio obispo huye en plena noche hacia las montañas, el rebaño se da cuenta de que el pastor tiene tanto miedo al lobo como las ovejas. Fue en medio de este vacío de autoridad cuando aparecieron los flagelantes. Escuché su llegada antes de verlos. Un ritmo sordo, monótono. El sonido de 1000 pies descalzos sobre el empedrado, acompañado por un canto fúnebre que parecía emerger de las entrañas de la tierra. Entraron por la puerta romana cientos de hombres y mujeres con los rostros cubiertos por capuchas, con el torso desnudo y la piel ya marcada por costras y sangre fresca. Me detuve en una esquina
apoyado en mi vara, y los observé con el desapego frío que me da mi oficio. Cada uno llevaba un látigo de 3 cuerdas de cuero, con puntas de hierro afiladas en los extremos. Al compás de un salmo, levantaban los brazos y se golpeaban la espalda con una furia suicida. «Pecamos, Señor, pecamos», gritaban. El hierro desgarraba la piel. Los músculos quedaban expuestos y la sangre salpicaba las paredes de las casas y las túnicas de los espectadores. Como médico, solo podía pensar en la infección, en las heridas abiertas, recogiendo el polvo contaminado de la calle. Era una anatomía del dolor autoinfligido, una locura colectiva que buscaba aplacar a un Dios que ellos imaginaban sediento de sangre. Pero el colapso de la fe trajo consigo algo más oscuro, la búsqueda de un chivo expiatorio. El miedo, cuando no encuentra un objeto que golpear, se inventa uno. Empezaron a correr rumores en las tabernas y en los mercados vacíos. Decían que la peste no era una enfermedad, sino una conspiración. Los pozos han sido envenenados, decían. Porque mueren los cristianos y los judíos parecen resistir más en sus barrios. No querían entender que la ley mosaica de limpieza y aislamiento les daba una protección natural. Querían un culpable. Vi con estos ojos como una turba, armada con antorchas y herramientas de labranza, se dirigía hacia aquel gueto. Intenté interponerme, aún con mi máscara de pájaro puesta, gritándoles que la enfermedad estaba en el aire, no en el agua. «Es el miasma, necios», les grité. Pero mi voz, filtrada por el cuero, sonó como un graznido. Me llamaron servidor del demonio. Me dijeron que mi máscara ocultaba mi complicidad. Tuve que retroceder cuando las llamas empezaron a lamer las casas de madera. Esa noche, el humo del incendio olía a carne quemada, y no era de los muertos de la peste, sino de los vivos asesinados por el odio. La razón se había exiliado de Florencia. En el otro extremo de la balanza estaban aquellos que decidieron que, si el mundo se acababa, debían arder con él en un frenesí de excesos. Se apoderaron de las tabernas y de las bodegas de los señores que habían huido. He visto banquetes celebrándose en medio de plazas llenas de cadáveres. Hombres y mujeres, coronados con flores marchitas, bebiendo los mejores vinos de la Toscana mientras cantan canciones de taberna al lado de una carreta de muertos. Es la danza macabra en su forma más pura. Practican la lujuria en los portales de las iglesias. Ríen con una histeria que suena a cristales rotos y desafían a la muerte a que se los lleve mientras aún tienen vino en la boca. Como hombre de ciencia, este espectáculo me resulta más aterrador que la peste misma. Los bubones pudren el cuerpo, pero este caos pudre el alma
de la sociedad. La ley ya no existe. Los jueces han muerto o se han escondido y los contratos ya no tienen valor porque nadie cree que estará vivo para cobrarlos mañana. La moneda de cambio ya no es el florín de oro, sino un pedazo de pan o una jarra de agua limpia. A veces me pregunto, ¿qué es lo que nos mantiene humanos? Antes creía que era nuestra capacidad de razonar, nuestra medicina, nuestras leyes. Ahora veo que todo eso es una máscara tan frágil como la que llevo puesta. Debajo solo hay miedo, un miedo primario que nos hace arrodillarnos ante un látigo o prender fuego a nuestro vecino. He vuelto a mi estudio, cerrando las pesadas puertas de madera para dejar fuera el sonido de los látigos y las risas de los borrachos. He encendido una pequeña lámpara de aceite y he vuelto a mis libros. Si la razón va a morir en este siglo, quiero que al menos estas páginas guarden el recuerdo de que hubo un hombre que intentó mantener la mente clara mientras el mundo se sumergía en una noche de 1000 años. Pero incluso mientras escribo, mis manos tiemblan. El humo de las hogueras de odio se filtra por debajo de mi puerta y el sabor a ceniza no me abandona. Muchos de nosotros, en los meses de calor sofocante, rezábamos por la llegada del invierno. En nuestra ignorancia, creíamos que el frío, ese aliento del norte que hiela los ríos, purificaría el aire y congelaría las entrañas de la peste. Pensábamos que la muerte era una criatura del verano que prosperaba en el sudor y la humedad. Pero el invierno llegó y con él descubrimos que la muerte tiene muchas caras y que el frío es el sudario que envuelve a los que el hambre no termina de devorar. El invierno de 1348 no fue un invierno común, fue una presencia física, una losa de hielo gris que se asentó sobre las cumbres de los Apeninos y bajó hasta el valle del Arno, congelando las fuentes y agrietando las piedras de los palacios. El silencio de la ciudad, que antes era denso por el miedo, se volvió ahora quebradizo por la escarcha. Ya no había moscas, es cierto. El hedor de los cadáveres disminuyó, oculto por la baja temperatura, pero eso solo nos dio una falsa sensación de seguridad, mientras el hambre empezaba a cobrarse su diezmo. Las rutas de suministro se han cortado por completo. Los campesinos que sobrevivieron a la primera oleada han abandonado las tierras. ¿Para quién iban a cosechar? ¿Con qué bueyes iban a arar? Si los animales yacen hinchados y rígidos en los campos. Al salir de las murallas en busca de suministros, vi un paisaje que parecía el escenario de un juicio final. Granjas abandonadas con las puertas batiendo al viento, viñedos descuidados que parecían garras negras surgiendo de la nieve, y el ganado
miles de ovejas y vacas muertas, no por el cuchillo del carnicero, sino por la misma peste que nos asola a nosotros. La enfermedad ha saltado la barrera de nuestra especie. La creación entera parece estar en huelga. En Florencia, el pan se ha convertido en un mito. He visto a hombres que antes vestían finos tabardos de lana pelearse en el barro por un puñado de bellotas o por la carcasa congelada de un gato. El mercado de granos es ahora un desierto de puestos volcados. Los panaderos han muerto o han huido, y los pocos que quedan cobran precios que solo un rey podría pagar. Pero el oro es inútil si no hay harina. He visto a un mercader ofrecer una cadena de oro macizo por un saco de nabos podridos y ser rechazado. En el invierno de la peste, la única riqueza es una caloría. Como médico, mis diagnósticos han cambiado. Ahora, cuando entro en una casa, no solo busco el bubón o la mancha negra, busco los signos del escorbut, la palidez extrema de la anemia, la debilidad de los cuerpos que ya no tienen grasa que quemar para combatir la fiebre. Es una ironía cruel. Aquellos que se salvaron de la infección están muriendo porque sus corazones, debilitados por el ayuno forzado, simplemente dejan de latir en la madrugada más fría. La peste preparó el camino y el hambre está terminando el trabajo. Mi propia despensa es un reflejo de este desastre. Mis reservas de cecina y grano se agotan. Mis manos, que antes eran firmes para la cirugía, ahora tiemblan de debilidad. Para calentarme, he tenido que empezar a quemar mis propios muebles. Primero fueron las sillas rotas, luego las estanterías vacías. El otro día me quedé mirando mi biblioteca, libros de medicina, tratados de anatomía de Salerno, copias de textos árabes que me costaron una fortuna. Cada uno representa una vida de estudio. Sin embargo, el frío es un maestro más exigente que Aristóteles. He empezado a arrancar las cubiertas de cuero y a quemar las páginas de pergamino para calentar un poco de agua. Ver el conocimiento de siglos convertido en una llama naranja que dura apenas unos segundos es una humillación que me quema el alma más que el frío. Lo más terrible del invierno es la visibilidad. En verano, la peste se ocultaba en las sombras. Ahora, con los árboles desnudos y el aire transparente, el horror está a la vista de todos. Los cuerpos que no han sido enterrados se amontonan bajo la nieve, creando túmulos blancos y macabros en las plazas. A veces, al caminar, el pie se hunde en algo que no es tierra y el crujido del hielo se mezcla con el crujido de un hueso helado. La gente ha dejado de esconderse. Salen a las calles
envueltos en harapos, con los ojos hundidos y la piel pegada al hueso, moviéndose como autómatas. Ya no huyen de mí, ya no temen a mi máscara de pájaro. Al contrario, se acercan a mí buscando calor, buscando una migaja de esperanza que no tengo. A veces me siguen en silencio, como una procesión de fantasmas hambrientos, esperando que el doctor haga un milagro que multiplique los panes. Pero mis manos solo llevan vinagre y acero. He observado un fenómeno nuevo en el hospital. Los pacientes ya no gritan. El frío y el hambre han robado la energía necesaria para el dolor. Mueren en un susurro, simplemente apagándose como velas que se quedan sin cera. Es una muerte silenciosa, una transición gris entre el sueño y el olvido. A menudo, cuando voy a revisar a un enfermo que dejé por la noche, lo encuentro rígido, con una fina capa de escarcha sobre las pestañas, como si el invierno hubiera decidido preservarlo en su última agonía. Este capítulo de nuestra historia es el más despojado de todos. Si el verano fue el fuego del juicio, el invierno es el vacío que queda después. La humanidad se ha reducido a su mínima expresión. Un animal que tirita, que busca un rincón donde el viento no le dé de frente y que sueña con una primavera que muchos sospechan que nunca llegará. Porque, ¿qué primavera puede brotar de una tierra sembrada de tantos muertos? ¿Qué sol podrá calentar la sangre de una raza que ha olvidado el sabor del pan y el calor del abrazo de un hermano? Escribo esto con los dedos entumecidos, envuelto en 3 mantas que huelen a humedad y olvido. El invierno está lejos de terminar y me temo que para cuando la nieve se derrita, solo quedarán las piedras de Florencia para contar que alguna vez estuvimos aquí. A veces, no sé si estoy despierto o si los vapores de las hierbas dentro de mi máscara han finalmente envenenado mi cerebro. Las noches en Florencia ya no son oscuras, están teñidas de un resplandor febril, un color que no existe en el arco iris, nacido de la mezcla del humo de las piras y la neblina que sube del río Arno. He empezado a ver cosas, sombras que se desprenden de las paredes, figuras que bailan en la periferia de mi visión. Mis colegas lo llaman el delirio de la peste, pero yo empiezo a creer que es simplemente el velo del mundo rasgándose, dejando ver la danza grotesca que siempre ha estado allí. La llaman la danza macabre. Al principio era solo una imagen en los muros de los cementerios, esqueletos arrastrando a reyes y campesinos hacia la fosa. Pero ahora la danza ha cobrado vida en las calles. La locura ha echado raíces en los corazones de los que aún respiran. He visto a grupos de nobles
que han perdido a toda su estirpe, vestirse con sus mejores galas, terciopelos rojos, hilos de plata, brocados de seda, y salir a los cementerios a bailar. No hay música, o al menos no una que los oídos cuerdos puedan oír. Solo el tintineo de sus joyas y el sonido de sus pies sobre la tierra recién removida. Bailan entre las tumbas abiertas, riendo con una histeria que suena como el cristal rompiéndose bajo un martillo. Es su última rebelión contra la muerte. Si van a morir, lo harán celebrando su propia extinción. En mis rondas nocturnas, las alucinaciones se vuelven más vívidas. El cristal de mi máscara de médico de la peste distorsiona las luces de las hogueras, y a menudo siento que no estoy caminando por una ciudad de piedra, sino por el interior de un animal inmenso y agonizante. Las casas parecen respirar, las ventanas son ojos que me siguen. Una noche juré ver al mismísimo jinete del apocalipsis cabalgando sobre un caballo de color ceniza, cruzando el puente vecchio. No traía una guadaña, sino un saco de semillas negras que iba sembrando en los umbrales de las casas. Me quedé paralizado, con la vara de madera temblando en mi mano, hasta que la sombra se disolvió en la bruma. ¿Era real? ¿O era mi propia mente tratando de darle una forma comprensible a este horror invisible? La lógica de la medicina se ha rendido ante la estética del caos. Los pacientes en el hospital han empezado a tener visiones colectivas. Dicen que ven a los muertos levantarse de las fosas para reclamar sus ropas, que escuchan coros de ángeles negros cantando desde las vigas del techo. El delirio es contagioso, más que la propia peste. He visto a hombres cuerdos, monjes que han pasado su vida en silencio, empezar a bailar de repente en medio de la nave de la iglesia, girando y girando hasta que sus corazones estallan de puro agotamiento. Es como si el cuerpo humano, incapaz de procesar tanto dolor, decidiera autodestruirse en un último espasmo de movimiento. Incluso yo, el hombre de ciencia, he sucumbido a rituales extraños. Me encuentro a veces hablando con mi máscara de pájaro cuando me la quito por la noche. Le pregunto qué ha visto, si el pico ha guardado algún secreto que mis ojos pasaron por alto. El cuero me devuelve una mirada vacía, el reflejo de un hombre que ya no se reconoce a sí mismo. ¿Soy yo el que camina por las calles? ¿O es la máscara la que me lleva a mí? A veces siento que el personaje que he creado para sobrevivir, el médico impasible, la figura de cuero y cristal, ha devorado al Giovanni que solía amar la música y el buen vino. Una tarde encontré a un hombre sentado en medio de una montaña de cadáveres tocando un laúd. Las cuerdas estaban desafinadas, el sonido era discordante y horrible, pero él sonreía con una paz absoluta. Me acerqué, con la vara lista para apartarlo,
pero me detuve al ver sus ojos. Estaban nublados por la catarata de la muerte, pero brillaban con una alegría sobrenatural. Escuche, doctor, me susurró. Están afinando para el gran final. Todos estamos invitados. No pude responderle. Me quedé allí, escuchando su música rota, mientras el sol se ponía con un color púrpura sangriento sobre la cúpula de la catedral. En ese momento, la frontera entre la vida y la muerte me pareció tan delgada como el ala de una mariposa. La muerte ya no es un evento, es un ambiente. Se ha filtrado en el arte, en la lengua, en la forma en que nos miramos. Ya no preguntamos ¿cómo está?, sino ¿sigues aquí? Las alucinaciones no son solo visuales, son del alma. Sentimos que el tiempo se ha detenido, que el reloj de Dios se ha roto y que estamos condenados a repetir este día de ceniza por toda la eternidad. La danza no termina porque no puede terminar. Es el movimiento perpetuo de una humanidad que ha perdido el norte y solo puede girar sobre su propio eje hasta caer. Esta noche, el viento trae un sonido de campanas que no existen. Sé que no existen porque todos los campaneros de la parroquia de San Lorenzo murieron hace semanas. Y sin embargo, las oigo. Claras, metálicas, rítmicas. Me invitan a salir, a dejar la pluma y el papel, a unirme a la procesión de sombras que recorre la ribera del río. Siento una tentación terrible de quitarme la túnica encerada, de arrojar la máscara al fuego y correr desnudo hacia la oscuridad, gritando mi nombre hasta que el aire me falte. Pero me quedo, me aferro a mi escritorio, escribo para no bailar, escribo para que la danza no me lleve, porque si el médico también empieza a bailar, entonces sí, verdaderamente todo estará perdido. ¿Qué quedará cuando esto pase? Porque pasará. Algún día los bubones dejarán de brotar y los sobrevivientes saldrán de sus escondites. Encontrarán un mundo vacío, pero también un mundo nuevo. Los trabajadores que queden podrán exigir mejores salarios. Las viejas estructuras de poder se habrán agrietado. Quizás, solo quizás, el hombre empiece a mirar más a la tierra y menos al cielo en busca de respuestas. Mi mano tiembla. Siento un calor extraño en mi costado. He intentado ignorarlo durante toda la tarde, pero el dolor es ahora un grito que no puedo callar. Me he desvestido frente al espejo de bronce. Allí está, una pequeña mancha oscura en la ingle. Mi sentencia. No tengo miedo. Al menos, eso me digo. He visto a tantos morir que la muerte se siente como una vieja conocida que finalmente ha venido a cenar. No llamaré a ningún colega. No quiero que nadie arriesgue su vida por un hombre que ya ha vivido 100 vidas en este último año.
Dejaré este diario sobre la mesa, junto a mi máscara de pico y mi vara. Que estos objetos sean mi testamento. Fui médico. Intenté curar un mundo que no quería ser curado. Y al final solo pude ser un testigo. La vela se está apagando. El olor a mirra de mi máscara es lo último que percibo antes de que el frío me envuelva. Si encuentras esto, no llores por nosotros. Solo recuerda que estuvimos aquí, que luchamos, que, a pesar de todo, intentamos mantener la luz encendida en la noche más larga de la historia. Que Dios, si es que aún nos escucha, tenga piedad de las cenizas que dejamos atrás.